Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a tomar este tiempo para participar de la meditación en esta mañana. Como ustedes saben, estamos viendo ya esta nueva serie, ¿verdad?, basada en el libro de los jueces. Hoy vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Jueces son capítulos que algunos autores consideran como la introducción al libro de los jueces. Parece ser para algunos autores que es una introducción muy larga, ¿sí? Algunos autores piensan que son dos introducciones, ¿sí? Piensan que el libro de Jueces pudo haber sido escrito por dos o tres personas diferentes, y que cada una de ellas hizo una introducción, ¿verdad?, tal y como la conocemos. Así que hoy vamos a ver otro punto de vista de esta introducción. Algunas personas, hermanos, afirman que si se diera el caso, ¿verdad?, de que Dios existiera, ¿sí? No creen en Dios, pero si existiera Dios, es un ser sádico. Sádico quiere decir que le gusta el sufrimiento, ¿sí?, que no hace nada. Y las preguntas más frecuentes con las que yo me he topado, hermanos, respecto a la fe cristiana, y ustedes que están aquí y que han venido a las sesiones de la tarde, de los domingos en la tarde, se acuerdan, ¿verdad?, que esto es lo que se preguntaban las personas. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué la gente que hace el mal, Dios permite que sigan con vida? Esta semana vi en una de las noticias que un niño, ¿verdad?, allá en la ciudad en Guanajuato, León creo, fue secuestrado, ¿verdad?, violentado en su cuerpo y después asesinado por una persona a la que este niño ayudaba haciendo aseo. ¿Sí? Llegaba a hacer aseo a una clínica. La persona que estaba en esa clínica lo secuestró, lo violentó y finalmente lo mató y lo fue a aventar a un terreno baldío. Y claro, hermanos, que esto indigna a la sociedad, nos pone tristes, pero también los que somos cristianos nos queda una duda, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba Dios? ¿O qué estaba haciendo Dios? Si existe Dios, ¿qué hace cuando la gente, entre comillas, le vamos a poner buena, sufre? ¿Sí? Llamamos a estas cosas como cosas malas, decimos que son cosas malas. Pero también, hermanos, a veces cuando nosotros pasamos por lo que denominamos una mala racha, una mala época, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero esta persona por la que oramos hoy en la mañana, Carlos, su esposa acababa de regresar el día jueves, ¿verdad?, de la Ciudad de México, porque fue con su hijo a una revisión de salud, porque su hijo tiene un problema grave de salud. Estuvo 3 días allá en la Ciudad de México y cuando regresa le dice a su esposo: tengo cáncer. Y entonces ahora esta muchacha, esta joven, deja a su hijo en la cama y ahora atender a su esposo por su problema que le acaban de diagnosticar. Entonces uno podría decir, esa es una mala racha. ¿Dónde está Dios? No sé si les ha pasado por su mente, ¿verdad?, que dicen ustedes, bueno, mi compadre, mi comadre, mi vecino se porta mal, es borracho, es mujeriego, golpeador, y su familia ahí está, intacta. Y en cambio a mí, que he sido bueno siempre, parece que me está yendo mal. Mal tras mal, tras mal, tras mal. Entonces, nosotros pensamos a veces, ¿verdad?, si no es que el Señor tiene algún plan malévolo por ahí, del que nosotros somos parte de ese plan malvado, o tal vez no sea así, ¿verdad?, un plan malvado, pero pues el Señor no nos quiere voltear a ver. Y muchas personas, hermanos, tienen esta idea, ¿verdad?, de que
es probable, ¿verdad?, que Dios no se complazca con nuestras vidas. Y tampoco ayuda mucho, hermanos, tampoco ayuda mucho cuando alguien por ahí dice, bueno, revisa tu vida a ver si no andas haciendo algo malo, ¿verdad? Porque seguramente en algo ofendiste al Señor, no fuiste a la iglesia con convicción, fuiste porque te llevaron, a ti no te gusta ir, y entonces crea conflictos teológicos, espirituales en las personas. Pero observemos la narrativa, hermanos, de Jueces 2, desde el 19. Desde el capítulo 19, desde el versículo 19 al versículo 36, hermanos, del capítulo 1, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta cómo la historia del pueblo de Israel parece ir de más a menos. La semana pasada les hablé de esta tribu Judá, una tribu pues muy exitosa, ¿verdad? Judá conquistó, pero Judá empezó a dar señales de que se estaba haciendo conforme a la gente del mundo. Dejó de ver al Señor y comenzó a hacerse conforme al mundo, a los valores del mundo. En este caso, ¿verdad?, le quitó los pulgares del pie y de la mano a Adonibesec. Y Adonibesec, en vez de pensar que Dios es un Dios justo y compasivo, piensa que realmente Dios es un Dios vengativo. Así como lo que les digo hace rato, ¿verdad?, de que nosotros le decimos a otras personas, lo que te pasa seguramente es porque no le echas ganas a la vida cristiana. Entonces los demás se cruzan de brazos y dicen, pues sí, ha de ser eso. Y después ya solamente tenemos activismo en la iglesia, nadie quiere buscar a Dios, lo único que quiere es que no le vaya tan mal. Pero a partir del versículo 19 hasta el 36 del capítulo 1, nos vamos dando cuenta que la tribu parece ir de menos a más. De alguna de estas tribus se dice que el Señor estaba con ellas. De estas tribus son Judá y José. Pero de las otras tribus, hermanos, no nos dice nada, solo nos dice que a algunos les dio algunas victorias y que otros definitivamente fracasaron, ¿verdad?, en su empresa de ir a conquistar a las naciones. No nos da más pistas el capítulo 1, no nos dice por qué Dios permitió esto, ¿sí? Nos va a decir en algunos casos, ¿verdad?, que la gente de estos lugares se tuvo que fortalecer para poder vencer, pero no nos dice algo más. Podemos sospechar nada más algunas cosas, ¿verdad?, pero nada más, conjeturas. La tribu de Dan, por ejemplo, la tribu de Dan, esta tribu ni siquiera pudo ir a pelear. Esta tribu más bien la hicieron corretear, como decimos acá, ¿sí? Cuando ellos fueron a la tierra que iban a conquistar, los de esa tierra lo hicieron retroceder, correr hacia la montaña. El capítulo 2, entonces, hermanos, empieza a abrir nuestros ojos, hermanos, empieza a abrir nuestros ojos para que nosotros veamos qué es lo que está pasando aquí. El versículo 1 del capítulo 2 abre nuestros ojos a un punto particular, y es el hecho de que el Señor ha hecho un pacto con el pueblo. Vayan al 2, en el versículo 1, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Vean ustedes, hermanos, hay un pacto. Y Dios quiere que en este pacto hayan dos cosas. La primera, Dios promete: si tú haces esto, si tú derribas los altares del lugar a donde vas y no te haces alianzas con esas personas, yo los voy a expulsar de delante de ti. Ese es el pacto. Y el Señor es un juez justo, ¿verdad?, en el sentido de que Él cumple su promesa. Él dice: yo no, jamás invalidaré mi pacto. Pero ustedes no lo hicieron así. Si vemos, hermanos, el relato de Adonibesec,
nos damos cuenta que efectivamente el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuáles eran las condiciones que Dios les había impuesto? No hagan alianzas con las personas de ese lugar y derriben sus altares, ¿sí? Derriben a sus ídolos. Por ejemplo, la tribu de Manasés, hermanos, en el capítulo 1, Manasés no mató a las personas que estaban ahí. Manasés los sometió a trabajos forzados. O sea, los hicieron sus esclavos. Les había yo dicho la semana pasada, el libro de Jueces es un libro que conecta Éxodo con el periodo de la monarquía. ¿Alguno de ustedes, hermanos, así rápidamente me quiere decir de qué trata Éxodo? Así en su cabeza por lo menos. Trata de esclavitud, ¿verdad? De cómo Dios libera al pueblo de esclavitud. Así que cualquiera, hermanos, con un poco de sensibilidad espiritual diría, pues Dios no quiere nuevamente que se repita la esclavitud. Pero Manasés dijo, no los voy a matar, soy bueno. Los voy a hacer mis esclavos. Hermanos, hay veces que nosotros creemos que tenemos más sabiduría que Dios. ¿Sí? Si el Señor está mandando algo muy claro, no hacer pacto con la gente de esa época y derribar sus altares, es porque conoce nuestros corazones, hermanos. Y sabe que nosotros tenemos mucha facilidad para desviar nuestro corazón. El primer paso, hermanos, para la idolatría es pensar que tal vez Dios no tiene razón. Así que Manasés, hermanos, la tribu de Manasés sometió a los pobladores de esa región que le tocó conquistar, los sometió a trabajos forzados. Pero no solamente fue Manasés, también Zabulón, otra tribu, hizo lo mismo. Lo sometió a trabajos forzados. Entonces, esta gente, este pueblo de Israel, no cumplió con el pacto que Dios les había dado. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando la maldad parece que está ganando terreno en el mundo y nosotros queremos enojarnos con Dios e ir delante de Dios y decirle, Dios, ¿dónde estás tú? La iglesia, hermanos, primero tiene que ver si ha estado cumpliendo con su pacto delante del Señor. Y el pacto de la iglesia con su Dios es ir y hacer discípulos. ¿Está la iglesia haciendo discípulos, hermanos? ¿La iglesia del Señor? No creyentes, hermanos, no que ande haciendo por allá proselitismo. Yo les he dicho, hermanos, que tengo 2 o 3 buenas ideas para jalar gente al templo. Pero solamente va a ser eso, hermanos, jalar gente al templo. ¿Qué tal que un día traemos a... ¿Quién será bueno, hermanos? Miel San Marcos, a que dé aquí, que dirija la alabanza. Se va a llenar, hermanos, se va a llenar porque van a venir a ver a Miel San Marcos. O vamos a traer a Un Corazón, que son los nuevos, ¿no? Se va a llenar. Que venga a predicar Sugel Michelén la otra semana. Dante Gebel. Llena la iglesia. Pero se nos va a acabar el dinero, hermanos. Ya no tenemos. Voy a volver a regresar a predicar yo. Y entonces la gente va a decir, bueno, ya me voy. Ya pasó el boom del momento. La iglesia, hermanos, tiene que cumplir con su pacto de hacer discípulos. Porque cuando queremos ir a reclamarle a Dios, ¿dónde estás tú? El Señor nos va a regresar la pregunta, ¿y dónde están ustedes? Entendemos, hermanos, que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y no somos el cuerpo en sentido figurado, ¿verdad? O sea, el Señor ve a la iglesia como un cuerpo donde Él es la cabeza. Parece, hermanos, que a veces, en vez de querer cumplir con lo que el Señor ha puesto como una de las condiciones de su pacto, nosotros queremos hacer lo mismo que Manasés y Zabulón. Yo pienso que esto es mejor, Señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Que mejor, en vez de liberarlos, los hago esclavos, ¿verdad? Dice el capítulo 2 que estamos leyendo, ¿verdad? Que después de que el Señor les dice que no va a entregar a estos pueblos delante de Él, la gente de esa región llora a gritos, ¿verdad? Y hace que
hace sacrificios al Señor, se pone a llorar a gritos. Este punto quiero que no lo pierdan, hermanos, de vista. Esta generación, antes de la generación del capítulo 2, todavía, hermanos, todavía, cuando es llamado a cuentas por Dios, llora, se arrepiente y pide perdón. Pero después el capítulo 2 nos va a decir que se murió toda esa generación. A veces hermanos, tenemos esta idea, ¿verdad?, de que la iglesia o los nuevos cristianos se van diluyendo, ¿sí? Yo le contaba esta semana a un amigo mío, ¿verdad?, que un tío de mi papá tenía un oficio que se llamaba colportor, así se llamaba, colportor. ¿Qué era un colportor? Era una persona que iba de pueblo en pueblo vendiendo Biblias, ¿sí? Fue una estrategia que utilizó la iglesia cristiana en México para mandar misioneros a varios lugares. Y le decía a mi amigo, los colportores eran personas que vivían por fe, porque este tío de mi papá iba de pueblo en pueblo como un misionero, pero a diferencia de los misioneros, él no tenía nadie que lo respaldara económicamente hablando. A él nada más le daban así unas cajotas de Biblias y él se las echaba en su equipaje y se iba. Y entonces a los lugares a los que iba y presentaba la palabra de Dios y alguien se interesaba en comprar Biblias, pues él decía, yo tengo unas Biblias por ahí, y las vendía. Y ese era su sustento. Nadie, creo yo, hoy quisiera ser colportor, ¿verdad? Ir a cada pueblito de por aquí y no le vamos a pagar, hermano, ahí. Aquí le vamos a dar nada más unas Biblias, ahí las vende usted para que coma y beba. Pero los colportores aquí en México, hermanos, fueron un punto importante para distribuir el evangelio. Entonces, pensamos nosotros, tenían más fe los de antes, porque nosotros ya no tenemos esa fe. Ya no nos da esa fe. Y lo que nos dice Jueces es que se levantó una nueva generación que no había oído hablar de Dios. Entonces parece ser como que la generación anterior había sido buena. Pero hermanos, yo solamente les quiero decir algo. Empecé hablándoles de esta generación anterior para mostrarles también sus defectos. Era una generación que también tenía defectos. Nada más que tenían algo diferente a la nueva generación. Cuando Dios les llamaba a cuentas, esta generación lloraba, se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Algo que no vamos a ver en la nueva generación. Dice el salmista, hermanos, en Salmo 103, verso 2: alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos, que tengamos esta habilidad para recordar. Cuando nosotros no recordamos, hermanos, fácilmente nos podemos sumir en la tristeza, en la depresión, porque vamos a ver lo que está pasando en el momento y nos vamos a deprimir. Parece que en el capítulo 2, hermanos, así como empieza el capítulo 2, Dios le tiene que recordar al pueblo todo lo que ha hecho por ellos. Por eso el Señor empieza en el capítulo 2 diciéndoles, yo los saqué de Egipto, ¿sí? Para que este pueblo no pierda de vista, hermanos, que quien los ha elegido y quien ha puesto en ellos sus ojos es el Señor, no al revés, no ellos en el Señor. Hermanos, a veces nos sentimos con cierto privilegio en la iglesia, porque decimos, ya llevo mis años aquí y siempre he seguido al Señor. Bueno, el Señor nos tiene que recordar a veces que Él es el que nos ha sacado a veces de los lugares más difíciles. Porque por nosotros mismos, hermanos, seguro no quisiéramos estar aquí en la iglesia. El pacto que Dios había hecho con ellos, hermanos, ni siquiera se lo dijo a Josué directamente. Si ustedes van al capítulo 34 de Éxodo, el Señor está diciéndoles ahí, derriba sus altares, está hablando con el pueblo de Israel, y haz pedazos sus piedras sagradas
y sus imágenes de la diosa Acera. Entonces el Señor, hermanos, el Señor ha puesto en el corazón de su pueblo Israel, pero también de su pueblo ahora representado en nosotros, una advertencia, hermanos. Y contra eso, o de eso quiero hablarles esta mañana. La advertencia, hermanos, es a derribar altares de idolatría. ¿Cuál sería el principio, hermanos, de la idolatría? Miren, hermanos, un error que nosotros cometemos siendo habitantes del siglo XXI es el error, hermanos, de pensar que nosotros estamos más avanzados que la gente que vivió en los tiempos en los que se escribió la Biblia. Porque nosotros decimos, ¿cómo van a adorar a un palo que era la diosa Acera? No, pues los palos no tienen vida. Pobrecitos, estaban mal. O ¿cómo van a adorar a un pedazo de piedra que se parece un pez, como el dios Dagón? Están mal, ¿sí? Como que si estas personas que vivieron antes eran de un intelecto más débil que el de nosotros. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Ellos no pensaban tampoco, ¿verdad? Si tuviéramos una máquina del tiempo y regresáramos al tiempo de Jueces, nos daríamos cuenta que estas personas tampoco creían, hermanos, que esa figura que ellos tenían ahí era su Dios. Ellos no creían que esa figura era su Dios. No lo creían. Para esta cultura, hermanos, lo importante de un Dios era conocer cómo era su forma y era conocer cómo se llamaban. ¿Alguno de ustedes puede ir viendo ahí algunas cuestiones que el Señor constantemente prohíbe? Por ejemplo, hacerse imágenes y semejanzas, ¿verdad? Que alguno por ahí diga, no, yo creo que Dios es como un toro, porque así dice uno de los salmos, y se haga una figura de toro. Bueno, es porque la cultura a la que está escribiéndose la Biblia creían que si ellos conocían la forma de Dios y conocían el nombre de su Dios, lo podían controlar a su antojo, hermanos. ¿Sí? Si ellos decían, oh Baal, concédeme que mi cosecha vaya bien, y ellos tenían ahí una imagen muy parecida a Baal y conocían su nombre de Baal, automáticamente Baal tenía que decir, bueno, ni modo, me atrapaste, sabes cómo invocarme, sabes decir mi nombre y sabes cómo es mi figura. ¿Sí? Ese es el principio de la idolatría, hermanos. Creer que se puede manipular a Dios. Pero también creer, hermanos, que nosotros podemos construir una imagen y una semejanza de Dios en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, nosotros, personas del siglo XXI, ya no somos tan distintos a las personas de la edad de bronce, a las personas de la edad de hierro. Porque ahora nos descubrimos a nosotros, hermanos, queriendo tener cierto control sobre Dios de algunas maneras, diciéndonos a nosotros mismos, es que Dios es así, a Dios solo se le puede ver de esta manera. O creer, hermanos, que ya conocemos el ritual para que Dios se agrade de uno. Yo no sé si, bueno, no fue tan evidente, pero en algunas iglesias en donde he estado, Semana Santa y Navidad, hermanos, se llena, así como hacemos aquí, se llena. Como que las personas, ¿verdad?, tienen cierto temor de que Dios no los vea en el templo en Semana Santa. Y se llenan las iglesias. Y entonces dicen, me vio en el domingo de resurrección, me vio el Señor. Listo, nos vemos en Navidad. Y ahí vienen en Navidad. Esos son rituales y creencias, hermanos nuestros. El Señor quiere vivir como el único Dios de nosotros, que podamos confiar en su provisión, que podamos confiar en que lo que Él
demanda de nosotros, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hacer. Esta generación nueva, hermanos, ya no conoce a Dios, ya no lo conoce. Se ha vuelto ahora a este camino de la idolatría, y el Señor les reclama que se hayan vuelto a la idolatría, pero les dice primero que no escuchan. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ir entrando en los versos que leímos. Versículo 15. Por donde quieran que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Pero luego dice el 16, y Jehová levantó jueces que los librara de las manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. ¿Sí? No oye. Primero, hermanos, mala racha, como decíamos en la introducción, mala racha. A donde quiera que iban, la mano de Jehová le salía al encuentro, así al revés, como un puño, ¿no? ¡Pum! Una mala racha. Se afligían. Jehová levantaba jueces. Era una manera en la que el Señor levantaba un caudillo, un liberador, un líder. Pero dice la Escritura, ni siquiera ellos los escuchaban y se volvieron a los ídolos de la región. Parecería que aquí hay un camino lógico. La capacidad de oír al Señor hace que nosotros inmediatamente, hermanos, nos busquemos otros dioses. Yo quisiera, hermanos, decirles que la idolatría que va a condenar jueces, ni siquiera, hermanos, es idolatría solamente a imágenes. Nosotros nos peleamos mucho con otras religiones, ¿verdad? Porque en otras religiones tienen imágenes. Y creemos, hermanos, que el problema de Dios es con las imágenes. ¿Sí? ¿Qué tal si un día traigo aquí un San Jorge, ¿verdad? Y lo pongo aquí al lado, y un San Martín de Porres acá? No sé cómo son, nada más los dije al azar. Terminando, ¿verdad? Alguno de ustedes me va a decir, ¿y eso qué era? ¿Qué puso ahí? Y un adorno. Seguramente en un mes y medio ya van a estar ahí ustedes diciendo, la iglesia cayó en idolatría. Porque las imágenes, hermanos, nos generan que nos pongamos tensos, ¿verdad? Incluso yo he escuchado, hermanos, a otras personas llamar a las imágenes de los santos, llamarlos ídolos, ¿sí? Pero quiero decirles algo, leyendo Jueces, el pueblo de Israel idolatró un efod. ¿Qué les parece? Un efod es un chaleco, una pechera. No vayan a pedirle a mi esposa un chaleco mío, hermanos, porque no se los va a dar. ¿No? O sea, la idolatría, hermanos, no está sujeta a dos imágenes. Las imágenes que la religión católica tiene ni siquiera son los ídolos que la Biblia denuncia, porque algunos pelean con eso, esos son los ídolos. No, hermanos, porque podemos idolatrar hasta un chaleco. Eso era un efod, un chaleco. Y es un efod que se hizo otro de los jueces. Él salió, ganó y luego dijo, voy a hacer un chaleco. Y entonces después ese chaleco, hermanos, terminó siendo la perdición del pueblo de Israel porque lo empezó a idolatrar. ¿Qué es entonces la idolatría? Tendríamos que preguntarnos hoy. ¿Cuál es la idolatría? Bueno, podríamos decir que la idolatría, hermanos, es cualquier cosa que aparte nuestra mirada del Señor. Esa es la idolatría. Cualquier cosa que aparte nuestra mirada del Señor. Podemos empezar a idolatrar, hermanos, los valores del mundo, el dinero,
¿Cómo se mide el éxito de la iglesia? Con el dinero. Si está diezmando esta iglesia, quiere decir que hay éxito. Estamos idolatrando, hermanos. Podemos idolatrar los números. ¿Sí? ¿Cómo sé que esta iglesia se está yendo para arriba? Porque se está llenando todos los domingos, se llena. Ya lo vi, ya los conté. Se llenan. Y entonces quiere decir que esta iglesia va para arriba. Estamos idolatrando los números. Podemos idolatrar, hermanos, a personas. Líderes, personas que sean relevantes en nuestra comunidad. ¿Sí? Conozco personas, hermanos, que por más que uno les diga, oye, hermano, pero es que mira, yo pienso que las escrituras tienen otra perspectiva. No, yo lo vi en tal lado, tal persona lo dijo. Cualquier cosa, hermanos, que aparte nuestro corazón del Señor es nuestro ídolo. Porque la idolatría, hermanos, va a empezar a hacer que nuestro corazón empiece a dejar de adorar al Señor. Este error, hermanos, este error de idolatría es el que hizo, ¿verdad?, que la siguiente generación, hermanos, no tuviera el éxito que había tenido la primera generación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos la voluntad de Dios porque le oímos? ¿Cuántos de nosotros conocemos cómo es el carácter de nuestro Dios porque le hemos visto en la Escritura, porque le hemos visto en nuestra oración? Hermanos, muchas ideas que nosotros nos hacemos del Señor son producto de nuestra imaginación. Decía un escritor que se llama Miguel de Unamuno, él no es cristiano, pero decía: los teólogos y los filósofos creen que saben quién es Dios y creen que tienen todas las respuestas. Así que cuando uno les pregunta por qué creó Dios el mundo, los teólogos y los filósofos dicen: para su gloria. Y dice Miguel de Unamuno: mentirosos. Como si supieran, dice Unamuno, cuál es la gloria de Dios. Y yo digo eso, hermanos, a veces nosotros como cristianos tenemos ideas erróneas de quién es Dios, porque le vemos a través de los ojos de las cosas que nos gustan a nosotros. A mí me gustan los estrictos, entonces Dios es estricto y no puede perdonar a nadie, porque yo no perdono. ¿Sí? Dios es el que se la hace, se la paga. Y no es cierto. Por eso el pueblo de Israel creyó que podía cortarle los dedos a Adonibesec y humillarlo, porque todos alrededor lo hacían, todos los pueblos cananeos lo hacían. Nosotros también, dijeron el pueblo de Israel. El capítulo 2, hermanos, es una explicación del porqué de las derrotas y los fracasos del pueblo de Israel en la tierra a la que iban. E incluso el capítulo 2, hermanos, que es el que acabamos de leer, es una clara advertencia para el pueblo de Dios hoy para luchar contra la idolatría. ¿Cómo se lucha contra la idolatría, hermanos? Porque al parecer esta generación del pueblo de Israel cada vez va para abajo, para abajo, para abajo, en una espiral descendente, no se puede frenar. Miren, hermanos, los dioses cananeos y la gente de Canaán no pensaba que sus dioses estaban peleando, hermanos. Toda la idolatría griega, romana, y en este caso la idolatría cananea, es una idolatría de múltiples dioses. Ellos no se peleaban entre los dioses, hermanos.
Por ejemplo, yo era de la región donde estaba el dios Quemos. Entonces yo llegaba ahí a la nueva región y les decía, ¿qué? ¿A quién adoran? No, pues a Astarte o a Cera. Ah, yo adoro a Quemos. ¿Y cómo es Quemos? Es así, mira, como un jabalí. Ah, ponlo ahí. Entonces lo ponían ahí en su altar y ya había un nuevo dios. Entonces yo que llegaba, pues, a ver, ¿y ese quién es? No, es Acera. ¿Y qué hace Acera? Pues bendice los cultivos. Ah, está bonito, lo voy a adorar también. ¿Sí? ¿Sí me siguen, hermanos? Era una colección de dioses, todos vivían en armonía. Te voy a enseñar cómo pedir que te caiga agua. Mira, este de aquí se llama Dagón, este tira agua. Ah, está bonito Dagón. A ver, me lo voy a llevar porque me hace falta agua allá en mi pueblo. Y yo te voy a dejar este que es bueno para la salud. Y ahí estaban intercambiando dioses. Por eso, hermanos, no sé si ustedes se acuerdan de este relato de Jacob y Raquel cuando salen de la tierra de Labán y dice que se roba los dioses o los terafines. Pues eso es lo que se roba Raquel, los dioses de su papá, para llevárselos a la tierra donde van a ir. Porque cada uno de nosotros, hermanos, aunque piense que Dios es su Dios soberano, también tiene ahí sus propios dioses en la casa. Dice el Señor, ¿verdad?, cómo tenemos que administrar nuestro dinero. ¿Sí saben cómo administra su dinero el cristiano, verdad, hermano? ¿No? Vendiéndolo todo y dándolo a los pobres. Así dice Jesús, ¿verdad? Pero entonces nosotros decimos, bueno, pero no todo, decía, ¿no? Un poquito, dice el Señor que un poquito, porque hay que ser administrados. Principio de negocios, ¿no? De Luis Mi Negocios, de ahí de TikTok. Dice el Señor, a quien te pida algo, no se lo niegues, incluso dale algo más. Perdonen sus ofensas, como vuestro Padre perdona las suyas. Pero nosotros decimos, bueno, voy a perdonar las ofensas siempre y cuando me vengan a pedir perdón. Si no, no. Yo conozco gente así, hermanos, cristianos. ¿Yo cómo le voy a pedir perdón si yo no le hice nada? No, pero está ofendido contigo. Si quiere, pues que me venga a pedir perdón. ¿Sí? Así dice el Señor. Y nosotros ahí con nuestros diosesitos, ¿no? Nuestros pequeños ídolos en la casa. Los ídolos, hermanos, son otras fuerzas que nos dicen a nosotros que hay otras maneras de hacer las cosas. Estos dioses no compiten entre sí. Este Dios del amor propio no va a competir con el Dios de los negocios. Dicen algunas frases modernas, ¿verdad? Tienes que aprender tu autocuidado. A lo mejor sí hay algo así como el autocuidado en la Biblia, hermanos, pero no como el mundo nos lo quiere vender. Que el autocuidado es, si alguien te hace daño de tu familia, nunca más le hables porque te hizo daño. Ya no te juntes con él porque daña. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, tiene algo más que decir respecto de eso. A quien te pida, no se lo niegues, dice el Señor. Probablemente Jesús, hermanos, en sus discursos, nos ha dicho muchas cosas que nosotros, hermanos, no creemos. Dice Jesucristo, bienaventurados los que lloran, pero para nosotros, hermanos, el que llora es signo de debilidad. El que llora está arruinado y Dios no lo quiere porque está llorando todo el tiempo. Dice Jesucristo, me viste desnudo y me vestiste. Me viste en la cárcel y me visitaste. Me viste hambriento y me diste de comer. Pero nosotros decimos, eso solamente es para los que respetan las reglas. Si alguno tiene hambre porque es bolito, a ese no le vamos a dar de comer porque él se lo buscó. ¿Verdad? El bolito no, que él se lo buscó. Ídolos que aprendimos por ahí, alguien nos lo dijo. Hermanos, nuestro Dios puede ser desplazado
del centro que le corresponde. Y no deberíamos sorprendernos entonces, hermanos, que una y otra vez estemos atrapados en malas rachas. La mala racha o la mala suerte, como nosotros le decimos, no es otra cosa más que vivir lejos de la voluntad de Dios. Voy a ir terminando. C.S. Lewis, hermanos, un pensador cristiano, dice que el cristianismo es una transformación radical. El domingo pasado le estaba yo platicando a la hermana Pris de los dientes, ¿verdad? Y yo le decía, a mí no me gusta ir a los dientes porque me da, no sé, me estresa el ruidito del cepillito ese que está haciendo zzz. Pero cuando tenemos un diente enfermo, dependiendo del especialista que nos ve, nos puede decir, te lo salvo, te lo puedo salvar, le voy a hacer esto y esto y esto. Pero nosotros no somos dientes, hermanos, que nos pueden salvar haciéndonos algunas pequeñas correcciones. A nosotros el Señor nos tiene que extraer por completo. Lois dice, es un cambio radical. No podemos ir parchando nuestro carácter. Soy muy gritón, voy a aprender a no ser gritón. Después descubrí que soy envidioso, bueno, voy a aprender a no ser envidioso. No, Lois quiere y dice, ¿verdad?, que el cristianismo es una muerte del viejo yo para que haya oportunidad de que nazca un nuevo yo. Dice la Biblia en Isaías 45:9, ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces? Tu vasija no tiene agarraderas. A veces, hermanos, nosotros le queremos decir a Dios, Señor, fíjate en lo que estás haciendo. ¿Cómo que le demos la otra mejilla al que nos ofende? Te equivocaste, Señor. Debiste haber dicho, dale la mitad de la mejilla. O debiste haber dicho, defiéndanse, y cuando te pidan perdón, entonces ahora sí, ya le das la otra mejilla. O debiste haber dicho, Señor, dale la otra mejilla a quien se lo merezca. Pero el Señor no nos ha dicho eso, hermanos. Y para Isaías, pensar de esta manera solamente provoca conmiseración, que nos tenga lástima Isaías, cuando nosotros le queremos decir a Dios cómo tiene Él que hacer las cosas. Para nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que ser desarraigados de nuestro viejo yo, porque cuando nos desarraigamos de nuestro viejo yo y morimos, con él, hermanos, mueren también los ídolos que nosotros nos hemos hecho a lo largo de la vida. El Señor no quiere, y se lo dice a su pueblo, no quiero que hagas alianzas con las personas y quiero que derribes sus altares. Decisiones drásticas, hermanos. No hacer alianzas con las personas de ese pueblo implicaba lo que no quiso hacer ni Manasés ni Zabulón, que era matarlos a todos a filo de espada. Y ellos pensaron tal vez, muy drástico, Dios, ¿cómo los vamos a matar a todos? Mejor que nos sirvan, que sean nuestros esclavos. Pero Dios no quería eso, hermanos. Quería un cambio drástico. La invitación no es a que salgamos a matar a la gente ahora. La invitación es más sencilla. Hagamos morir al viejo hombre para que podamos ser partícipes de la resurrección de Jesucristo. Estas personas, hermanos, del pueblo de Israel, describen dos cosas: angustia, opresión y aflicción. Tres cosas, perdón: angustia, opresión y aflicción. Dios oye, incluso en las malas rachas, que nosotros llamamos malas rachas, que en realidad son producto de nuestro desvío del camino. Aún, hermanos, ahí en medio de esa mala racha, dice la Biblia que Dios levantaba caudillos. Por eso nuestro Dios no se parece a ningún Dios, hermanos, porque Él sí es celoso, pero también es misericordioso.
nos puede mostrar, hermanos, una cara difícil de la vida, que es la parte de su ira. Pero dentro de su ira, hermanos, cuando Dios veía la aflicción, cuando Dios veía la opresión del pueblo de Israel, Dios levantaba a los jueces. Dios levantaba a los jueces. ¿Y qué pasaba? Mientras ellos vivían, Dios estaba con ellos y estas personas del pueblo de Israel tenían paz. No cometamos, hermanos, el mismo error de la generación nueva de Israel. Al menos, hermanos, la generación anterior conservaba esa sensibilidad para arrepentirse. No cometamos el error de pensar, hermanos, que no hay nada de qué arrepentirnos. Si hemos estado viviendo alguna mala racha en nuestras vidas, quizás sea hora de que le pidamos perdón a Dios y le digamos: Señor, ayúdame porque tal vez he quitado mi vista delante de ti, he pensado que puedo tener alianzas con valores que son distintos a ti y me he hecho ídolos que no me traen nada bueno. Si estamos en medio de la prueba, hermanos, levantemos el rostro, clamemos a nuestro Dios. Si no estamos ahorita, hermanos, atravesando por una situación difícil y complicada y creemos que tenemos paz, esta mañana reflexionemos, ¿dónde estamos parados? Podemos decirle a nuestra familia, como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿O tenemos que clamar como este pueblo en Boquim y pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho, por cómo nos hemos comportado? El Señor quiere todo de cada uno de nosotros. Reservarnos algo, hermanos, es idolatría. Reservarnos algo para nosotros es idolatría. Le decía a los hermanos de la mañana, los que pagamos impuestos, ¿verdad? Tenemos la esperanza que lo que nos queda nos sirva, ¿verdad?, para nuestro propio beneficio. Así nosotros pensamos: ya le di todo a Dios, todo. ¿Seguro que le diste todo? Bueno, me quedó este pedacito de mí mismo, pero este es para mí, para que yo lo disfrute. No, hermanos, Dios quiere todo de nosotros. Solamente así, hermanos, podemos hacerle frente a la idolatría. Les voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos, para que oremos.